Bueno, buenos días, un día más, segundo día de Oreca, sexto Oreca, y ya ves mi garganta cada vez más tocada ya de lo que me hicieron hablar. Bueno, hoy empezamos a las 11 puntuales, porque luego tenemos más cocineros y cocineras, y tenemos concursos, tenemos homenajes, y bueno, aquí tengo un amigo, viejo amigo, la vida es así, venimos a morirnos, pero ahora está haciendo viejos. Sobre todo mayores, viejos no. Claudio viene a hablarnos del producto local. Él colabora con muchísimas instituciones y fue de los primeros que hizo una cocina callejera con el pan de pita. Y parecía que no se podía utilizar el pan de pita en la alta cocina o en la cocina callejera divertida y fresca y gourmet. Y él lo consiguió. Y bueno, todo aquí se ha rodeado de un equipo de cocineras, incluso la que ganó ayer el tartar Halán, que lo produjo Halán, Y bueno, os dejo porque eso un poquito que siempre y lo dejo. Cuando nos dicen que gente que les gusta meter cizaña para que no nos llevemos bien entre nacionalidades, esto es una demostración, la cocina, la sala, la hostelería, que nos gusta vivir israelitas, marroquíes, españoles, chinos, juntos, y las cocinas se hacen mejores porque somos muy mestizas. Por lo cual, esto es la verdad, lo otro es mentira. Bienvenido, Claudio. Gracias. Y nada, cuéntales y bueno, ojo una cosa, os va a dar para probar varias cosas, ¿eh? Gracias, Koldo. Sí. Bueno, nosotros hace 6 años empezamos en un escenario como esto, desmitificando lo que era el pan de kebab. O sea, todo el mundo conocía la pita por el pan de kebab. Y yo dije que no, que se podían hacer muchísimas cosas con el pan de pita. Y la primera presentación que hicimos fue presentar una pita rellena de tartar de salmón. Hoy, después de 6 años, hemos logrado eso. Entonces, ¿dónde vuelvo? Al pan de kebab. Hoy hacemos un kebab de cordero con un producto mallorquín, un producto de aquí. Hacemos un cordero a baja temperatura, especiado, ¿vale? Usaremos también, hemos hecho un ketchup de tomate de ramillet, ¿vale? Para que lo probéis, es entre picante y agridulce. Vamos con una emulsión de berenjena ahumada y una mayonesa de coliflor con yogur. O sea, es lo típico que se come el kebab. Lo que nosotros presentamos hoy es que hace 6 años nosotros presentábamos aquí nuestro primer plato con salmón y presentamos una pita que suscitó bastante, porque donde yo vengo el cerdo no se come. Presentamos una pita con porc negre. Ya defendíamos el producto local de aquel momento, porque no concebíamos en mi cocina vivir aquí, aunque no fuéramos de aquí, y hacer un producto de aquí. Y hoy, después de 6 años, he logrado uno de los objetivos mayores, que es poder participar y estar dentro de las cooperativas, ayudando, y lo que he aprendido en este tiempo no tiene nombre sobre el producto local. Así que muchísimas gracias este año por poder colaborar con vosotros, y esperemos estar a la altura de todos vosotros. Los chicos que tenemos aquí son todos de la Escuela de Hostelería. Todos los sellos, lo que van a ver, se elaboró en la Escuela de Hostelería. Queríamos empezar por las bases. Las bases significa producto primario, producto local y cocinero de la escuela. Entonces, todos ellos han hecho que esto fuera posible gracias a las cooperativas. Bueno, aquí le voy presentando uno por uno. Sara es mi jefa de cocina en el nuevo restaurante que abrimos en Calador, ¿vale? Empezamos este año, estuvo con Martín igual que yo y es una crack. Alan la conocí este año porque hicimos en la cooperativa un concurso de cordero. Alan lo ganó y ahora se ha presentado el concurso de tartar y lo ha vuelto a ganar. Eso 100%, 2 concursos, 2 premios, 100%. Estudiante de la Escuela de Hostelería. Gracias, Alan. Sofía, no te asustes. Sofía es alumna de la Escuela de Hostelería de 2º año. Nos ayudó a cocinar allí. Acuérdense la cara, será una crack. Será una crack. Gracias, Sara. Mónica en la participación del concurso Cordero salió 2ª, ¿vale? Y hoy tenía que estar con nosotros aquí, y también es estudiante del curso de alta gastronomía en la escuela, en la web. ¿Ok? Gracias. Y este chico tan guapo, teníamos que tener uno guapo, yo no lo soy, entonces lo hemos traído a él. Es un crack en cocina, nos ayudó y ha hecho un trabajo espectacular.
A todos sin gorro y con pendiente, por favor, le pedí que vinieran todos hoy. ¿Vale? Gracias. Estamos preparando ahora el plato porque yo no consigo hacer una cocina sin que se pueda probar. No soy un cocinero de fotos, soy un cocinero de la calle. O sea, de street food, me crié en la alta cocina, he vivido estrella, hemos ganado una estrella, lo hemos tenido todo lo que es la gastronomía. Pero creo que la mejor gastronomía la encontramos hoy en la calle, ¿vale? Si los que viajáis veis que hay sabores y aquí hemos mostrado una mezcla de sabores que están en la isla, que se hacen aquí y ellos ahora lo están montando para que lo probéis. Una de las cosas que este año nos hemos propuesto con las cooperativas es que este producto que lo veis aquí, podíamos haber puesto 10 cestas aquí, pero no cabía. Hemos puesto más o menos lo más representativo, llegue a todos los restaurantes, a todas las casas. Tenemos que ver que aquí se hace de todo. La pandemia nos dio una forma de ver las cosas, que era la seguridad alimentaria. Aquí hay de todo, y de todo bueno. Es mediterráneo, somos la mejor cocina del mundo. O sea, en esto no tenemos duda ninguno. Es la dieta mediterránea dicho por todos. Y aquí lo tenemos todo. Así que os ruego que cuando penséis que vais a comprar producto local, no penséis que es más caro. Absolutamente no lo es. Cuando empezáis a cocinar os dais cuenta que el rendimiento es máximo. ¿Ok? ¿Cómo vamos, chicos? Vamos, va. ¿Estáis listos para probar? Espero que todos tengáis agua porque pica un poquito. ¿Vale? Una cosa que haremos hoy los cocineros, que todos los que estamos aquí, es que nosotros serviremos a vosotros. Estamos acostumbrados a estar en cocina y ver la cocina desde adentro y tenemos un servicio, pero hoy queríamos que nuestros cocineros fueran vuestros camareros y vuestros cocineros, ¿vale? Trato que este escenario fuera como si fuera nuestra casa y nosotros queremos que lo probéis y lo llevamos a vosotros. O sea, que no os levantéis, iremos mesa por mesa o fila por fila para que probéis esto. Bueno, los chicos ya están terminando, vamos con un cordero mallorquín, un kebab, el de verdad, no el que pasamos la máquina, el que se hace en Medio Oriente. Yo soy de Israel, Alan es de Marruecos, o sea que de esto sabemos de qué hablamos, ¿vale? Entonces, lo vais a probar con un ketchup de tomate ramillet, unas berenjenas ahumadas con granada y lo terminamos con un yogur mayonesa de coliflor y le hemos dado un toque de vainilla. Bueno, y una de las cosas, oye, un pan de pita, porque hablamos del pan de pita, ¿qué es lo que tiene que tener un buen pan de pita para decir, oye, la diferencia de uno a otro? ¿Cómo diferenciamos un buen pan de pita? Un buen pan de pita es fácil de hacer. Nosotros hacemos miles en Manapita. Un pan de pita tiene que ser esponjoso, suave al comer y no tiene que ser elástico. ¿Vale? Esto es importantísimo. Este es un pan de pita mini, ¿vale? Que lo hace Manapita. Nosotros empezamos con Nahor hace 10 años, cuando no nos conocía nadie, Nahor. Y creíamos que tenía mucho más opciones que ponerle un kebab. Hoy le ponemos un kebab porque es uno de los mejores rellenos. El pan de pita nosotros nunca lo cortamos así. Lo cortamos así. ¿Por qué? Cuando lo cortamos así le ponemos todo, es que se me abre y se me va todo por el costado, porque el corte tiene que ser este. Nosotros cortamos un poquito más ahora para que les sea más fácil a vosotros de comer. Se corta por aquí y aquí cabe toda una cocina. Toda una cocina cabe aquí. Todo lo que tienen en la nevera, todo lo que quieran pensar está aquí. Y aquí cabe todo mi producto local de estas islas. Aquí. Hoy lo vais a probar, ¿vale? Bueno, señores, para que empezáis a degustar, ¿vale? Por favor, tenéis que mancharos. Vale, no pasa nada. Después se lava, yo os digo, un poquito de agua con jabón y esto sale. ¿Qué música nos pondrían con esta pan de pita? Esto cañero, por favor. ¿Qué le daríais? Esto es street food, venga. Dale caña. Están dormidos hoy, no han venido rockeros, ¿eh?